Desatadas y sin filtros. Comenzamos. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a Desatadas y sin filtros. Mi nombre es Marijo Yo soy Tania. y en el capítulo del día de hoy vamos a estar hablando sobre un súper tema. Estamos hablando de los duelos. Ay. Desde ahí fue así como de Chan, chan, Pues yo creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, o sea, sin excepción, por algún duelo, ¿no? Pero yo creo que los que más nos marcan son justamente los duelos de las pérdidas de las personas. Sí, porque hay pérdidas, por ejemplo, creo que las que más nos damos cuenta pues son como las pérdidas de las parejas, por ejemplo, o de algún familiar que fallece. Claro. O sea, pero a veces pensamos que nada más como en esa entran los duelos, no, pero pues en realidad mucho. Exacto, o sea, es como muy extenso, pero pues sí, o sea, de las cosas que al menos para mí son como más, pero sí me ha tocado duelos como por ejemplo la pérdida de mi bebé, y me ha tocado duelos como la pérdida en términos de una relación, ¿no? Y que creo que han sido las que más siguen como latentes, ¿no? Porque era lo que íbamos a decir, bueno, lo que les escribía en las invitaciones que se le están haciendo al público para que sigan el live, tanto aquí como en TikTok, porque también estamos transmitiendo un ratito antes de empezar aquí para que nos den su apoyo. Y les decía, ¿no? O sea, hay veces que creemos que ya la libramos, ya estamos como en la recta final, ya vamos a salir y hay un retroceso y es como, no manches, o sea, si ya casi alcanzaba la cúspide, no es decir que lo olvidas porque ahí está, ¿no? O sea, siempre es como algo latente, pero se vuelve un recuerdo. Ya no es como el dolor tan fuerte. Es que creo que ese es de los mayores errores que tenemos, el pensar que en algún momento se va a olvidar. No, o sea, por ejemplo, hay una película que me encanta, ¿no? Y se llama El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en esa película me gusta mucho porque justamente habla como del término de una relación, ¿no? Y es con Jim Carrey. Sí. Y entonces es muy buena película, o sea, si tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo. Y entonces en la película, para no spoileárselas, ¿no? Pero, por ejemplo, llega un momento en el cual ellos recurren como al borrado de memoria, ¿no? Y entonces es como de, o sea, yo creo que sería genial que eso existiera. O sea, sería como, sí, para mí sí sería como, bueno, o en si algún momento, sí, o sea, en algún momento de alguna historia o alguna relación, o sea, obviamente que deseaba un lavado de cabeza así, o sea, un profundo, wash, sí, nivel extremo, ¿no? Donde de plano ya no me acordara de absolutamente nada que tuviera que ver con esa persona, y si me la topara en la calle, ni te conozco. No sé quién eres. ¿No? Pero justamente, o sea, creo que es como el error más grande que cometemos al pensar en los duelos. O sea, que creemos que es necesario llegar al punto del olvido, ¿no? Y es algo que nunca va a suceder. O sea, yo, por ejemplo, en lo personal, les decía, ¿no? O sea, no he tenido como pérdidas de familia en términos de muerte, más que la pérdida de mi bebé, pero creo que es un dolor con el que tienes que aprender a vivir. O sea, es algo con lo que tienes que trascender y agarrar y comprender que a final de cuentas siempre va a estar presente. O sea, se te vienen los recuerdos, los momentos. Digo, yo no tuve la oportunidad de conocer a mi bebé, pero sí se me viene como, por ejemplo, pues muchas cosas a la cabeza. Exacto. Pero, por ejemplo, como de cuando la doctora me dijo que sí estaba embarazada, cuando eran como los planes, ¿no? Y como todos estos planes, así como tú dices, lo hubiera, ¿no? Y son cosas que a final de cuentas acaban doliendo, pero no es algo que pueda borrar de mi cabeza, de agarrar y decir, ya no pasó, a pesar de que lo intenté. O sea, yo, por ejemplo, hablándote de ese duelo, o sea, yo me entero cuando ya lo había perdido, ¿no? Entonces, porque la doctora me dice pues que es necesario que se me había alegrado, y todo este proceso que viene después de la pérdida, las que han tenido la pérdida de algún bebé me van a comprender, ¿no? Y entonces cuando se viene como este proceso, para mí fue entrar como en un bloqueo y en una negación total. O sea, fue como, no pasó. Aquí no pasó, no es cierto. Y por ejemplo, para mí, algo que yo decía tocante esa pérdida es, ¿cómo te puede doler perder algo que no sabías que tenías?
O sea, porque yo, algo dentro de mí sabía que estaba embarazada, pero no había querido como confirmarlo por la situación que estaba viviendo en la relación en ese momento, ¿no? Y era como ese miedo de no manches, o sea, y sí estoy embarazada y atravesando esta situación y como todo ese miedo. Pero cuando, por ejemplo, ya la doctora me dice, no, tuviste un aborto espontáneo completo, o sea, porque ese fue como el término médico, ¿no? O sea, en ese momento yo entré como en un bloqueo total, o sea, fue para mí como, no pasó, ¿no? Y entonces me dice, te vamos a citar para el día de mañana, me parece, que fue la cita de la consulta, y me dijo, necesito que vengas acompañada, no puedes venir sola, bla, 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 y vas a llegar por urgencias y como todo el proceso. Entonces para mí en ese momento, o sea, recuerdo que yo estaba en la sala, ¿no?, del hospital, y para mí era como, esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando. Y entonces salimos de ahí y me dice el papá de mi bebé, me dice, vamos a tomarnos un café o vamos a caminar, vamos. Y entonces para mí era como, ¿para qué? Y me dice, pues para platicar, y yo, no tengo nada de qué platicar. ¿De qué? Ajá, o sea, para mí fue como no pasó. Y entonces yo, por ejemplo, hoy logro reconocer que el yo no querer vivir el duelo de esa pérdida también impidió que él viviera el duelo como a lo mejor él hubiera querido vivir, porque él sí quería como tocar el tema. O sea, él sí era como de, exacto, o sea, él sí era como de, sí pasó, lo extraña, sí pasó, y fue así como de, no sé de qué me hablas, no quiero tocar el tema, no quiero hablar. Pero había veces que, por ejemplo, en las noches, o sea, me volteaba y era solamente ponerme a llorar. Y me decía, ¿qué tienes? Y ya nada más yo le decía que no quería hablar. Y para mí era como un dolor muy mío, ¿sabes? O sea, era como, aparte que lo responsabilicé por la pérdida, o sea, también era para mí como, o sea, no quiero decirte porque no me vas a entender. O sea, para mí en mi cabeza y en mi manera de pensarlo en ese momento de negación era, tú no vas a entender lo que yo estoy viviendo porque tú no lo viviste, porque tú no estabas embarazado, porque tú no estuviste en esa sala del hospital, porque no, tú no sentiste lo que te exacto, o sea, toda esa parte física, que más que lo físico se vuelve lo emocional. Entonces para mí en ese sentido era como, pues no, o sea, no quiero compartirte esto que para mí es como muy personal, ¿no? Y entonces eso me llevó meses, o sea, me tomó meses de verdad, en los cuales les digo, o sea, era una negación completa, yo no hablaba con nadie, absolutamente con nadie el tema, o sea, no podía ser capaz de agarrar y decir, y justamente para esas fechas varias personas cercanas viven pérdidas, o sea, habíamos como 3-4 personas que nos embarazamos como pues en fechas cercanas del círculo social, ¿no? Y entonces en casi las mismas semanas fue que tuvimos la pérdida de esas personas, bueno, esas parejas, mujeres, ¿no? Al igual que yo, y entonces yo las veía de repente querer tocar el tema y para mí era como, me iba. O sea, era como, no tengo nada que hablar aquí, no tengo nada que escuchar, no sé nada, ¿no? Y entonces mucha gente, pues como obviamente lo perdí a las 6 semanas, mucha gente ni siquiera supo que estuve embarazada. Hasta que no, eso pasó, yo pierdo el bebé un 10 de marzo y yo lo hablé como por ahí de julio, agosto, más o menos fue cuando me quiebro y caigo como en la aceptación de sí pasó, ¿no? Y justamente platicaba en ese momento con una amiga y entonces era como, esto no pasó, no pasó, no pasó, y entonces recuerdo muy claro sus palabras y me dijo, sí pasó y sí te está doliendo, ¿no? Y entonces en ese momento fue como si me hubieras arrancado la telita que me mantenía así, ese hilito que estaba todavía estirándose para que yo no me quebrara, y entonces en ese momento fue como ¡fum! No, o sea, fue, sí es cierto, o sea, sí pasó, y para mí fue un proceso bien doloroso, porque era como, llegué a casa, me puse a llorar, hice catarsis, o sea, y fue como reclamarle, sobre todo para mí en ese momento fue reclamarle a Dios. O
sea, fue como de no mames, o ¿Por qué sea, lo permitiste? exacto. Ahora aparte yo les he compartido, ¿no? Para mí en ese momento o esa etapa de mi vida era como sentirme una mujer realizada en todos los aspectos de mi vida, porque era, estoy casada, me va bien en la escuela, me va bien en mi negocio, tengo mi familia, tengo un buen hogar, estoy bien económicamente, o sea, tenía como todas las facilidades que no había tenido en mis anteriores embarazos, ¿no? De poder traer un hijo al mundo, y aparte había sido algo planeado, porque aunque no fue como de, ah, sí, ya, pero recuerdo que justamente yo me someto a un proceso por unos quistes en la matriz que tenía, y entonces era justamente por la intención de quererme embarazar. Y entonces cuando se vive esta pérdida, o sea, para mí fue como, ¡fum!, todo se vino abajo. Tan todo se vino abajo que fue algo de lo cual en ese momento mi matrimonio ya no se pudo reponer. O sea, para mí fue como entrar en un coraje. Sí, como mujer, o sea, las que hemos tenido la pérdida de un bebé, yo creo que me van a entender como mujer. O sea, muy difícilmente, no sé si a todas, pero para mí fue como, esto es muy mío, y no permitía que nadie entrara. O sea, ni siquiera a ti, por ejemplo, fue como que te dijera, oye, o sea, no, pasaron meses para que se abriera y que me lo contara, o sea, porque fue como, pasó esto, porque me acuerdo que me hablaste que estabas en el hospital y lo que había pasado, pero y fue así como, ¿qué? ¿En qué momento, no? Pero de ahí no quisiste volver a tocar el tema. No, para nada. Ay, sí hiciste como yo. Ya sé, tuve buena maestra. No, sí, pero para mí sí no, o sea, era como, no, ¿cómo le voy a decir a la gente? Ahora aparte, por ejemplo, los que perdemos un bebé a las pocas semanas de embarazo, o sea, no hay una tumba a la que vayas y llores. No hay como un nicho o unas cenizas o algo que tú digas, oye, yo tengo y aquí es donde lo vivo. Sí, porque por ejemplo fallece un familiar más grande, pues tienes las cenizas, o Vas al panteón, nicho, vas al panteón, cosas así. Uh-huh. Pero acá es algo que la vives, y te digo, y llegar a decirle a alguien como perdí algo y ni siquiera tener algo para decir esto fue lo que perdí, o sea, es como, es difícil, ¿sabes? Sí, es un recuerdo, sin recuerdo. Entonces, sí, sin algo tangible, algo que puedas tocar. Sí, palpar. pues nada más te queda en la cabeza, por ejemplo, el ultrasonido donde te lo hacen y te dicen, no, o sea, ya no hay latido. Y entonces es como de, Está la memoria. Sí, es muy difícil, o sea, a mí me pasó en mi juventud. Digo, no soy tan grande, pero, o sea, la neta es que sí fui muy aventada en muchos aspectos. Todavía, ¿verdad? Pero yo fui mamá por primera vez a los 14, iba a cumplir 15 años. Entonces, Pues. bueno, pero a diferencia de yo, cuando paso ese proceso, yo me entero que estoy embarazada cuando tengo 2 meses. Y entonces, pues el miedo de decirle a mis papás y de lo que iba a decir la sociedad y lo que tú quieras, o sea, Claro. me hizo como ocultarlo un tiempo, y cuando ya lo dije ya tenía como 3 meses y medio. Nunca se me notó, porque contrario a que subiera, bajé un buen de peso en ese entonces. Y cuando me voy a hacer mi primer ultrasonido, que ya sabían todos y me estaban pues ya apoyando, me dicen que no encontraban como la forma del bebé. Y entonces me hacen otros estudios y otros tipos de ultrasonido, y me dicen que pues mi matriz está muy pequeña, no puede formar un bebé, y que lo más prudente es que no lo tenga. Entonces es como, yo no tengo voz ni voto porque soy menor de edad, y entonces mi mamá se encarga de todo, y en lo que me hacen estudios y todo esto, pues mi bebé ya había cumplido los 4 meses. Y entonces, o sea, dices tú, con pocas semanas, o sea, yo ya era un bebé más grande, ya tenía buen tamaño, y pues viví un proceso totalmente de un embarazo. O sea, tuve que llegar al hospital, me provocaron los dolores, me dieron contracciones, me rompieron la fuente, y o sea, yo te digo, no tuve ni decisión ahí, ni voz ni voto. Y entonces algo que a mí me dolía mucho en la actualidad, hasta hace poco, porque también ya lo estuve como trabajando de alguna manera, pero era
cuando a mí me hacen el legrado, sacan al bebé y me dice una enfermera y un doctor que si lo quiero ver, o sea, que si quiero ver lo que traje al mundo. Y entonces yo me bloqueé en ese momento y fue como, no, yo no quiero ver nada. Y me decían, ¿segura? Porque me decían, como tu bebé viene mal, porque trae múltiples malformaciones, porque no fue capaz tu cuerpo de hacer sus funciones, etcétera, etcétera. Dice, entonces tu bebé no te lo vamos a entregar. Dice, se lo vamos a dar a tal instancia para que haga estudios y vas a tener en cuenta que tu bebé va a servir para que otros bebés no tengan los mismos procesos y puedan ser rescatados, ¿no? Y entonces para mí fue como, imagínate toda esa pinche información y uno sin saber qué onda y bien asustada y con los dolores, o sea, porque literal fue un parto, o sea, y me dolió de a madres, ¿no? Y luego más la vergüenza y la humillación que sentía yo en ese momento porque tenía puros chavitos así de los que son practicantes a mi alrededor y, o sea, me sentía mal y sola porque no dejan entrar a nadie, ¿no? Y entonces, pues yo decía, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Y en mi cabeza era, pues me quiero quedar con un recuerdo bonito de lo que pudo ser. Fue como lo que yo me vendía, ¿no? Pero ya después de que pasó eso, me lo lamenté mucho, ¿no? Por mucho tiempo era como, eres tan mala, o sea, no quisiste ni verlo, negaste tu propia sangre, y o sea, me torturaba con esos recuerdos, ¿no? Y decías tú, o sea, es algo como que no tienes como a dónde llorarles, como a dónde ir, y entonces yo decía, ¿y qué voy a hacer ahora? Entonces no pasó. No es algo que existiera porque ni siquiera, y como lo había tenido como muy en secreto para que nadie se diera cuenta, pues nadie sabía, o sea, había personas por mi casa que se lo imaginaban, o mismos familiares de ahí de la casa, pero eran como secretos a voces, ¿no? Pero no era como que lo tuvieran confirmado. Y entonces, pues yo me levanté inmediatamente, ¿no? O sea, la neta es que te dicen, haz tu cuarentena y todo el pedo, y yo, no, la neta es que no hice nada, o sea, yo me integré otra vez a la escuela y hice mis cosas lo normal, ¿no? Y de repente me llegaban estos bajones emocionales en los que me lamentaba y decía, es que yo sí quisiera llorarle en algún lugar, yo sí quisiera haberlo visto, si hubiera querido tener a mi bebé, ¿no? Y eran muchas cosas que me torturaban y en algún momento mi mamá me decía, pues no necesitas ir a ningún panteón ni nada, o sea, háblale, dile lo que le tengas que decir, ¿no? Y no se me olvida, o sea, sigue ahí el recuerdo, pero ya no me duele de la misma manera, porque pese a todo, pues tuve la oportunidad de trabajarlo de algunas maneras, de hablarlo, que era más que nada lo que necesitaba, porque el que fuera un secreto para mí fue muy traumante, porque era como no les digas porque se van a dar cuenta de que la cagaste, de que te equivocaste, de que hiciste y te van a juzgar también como esas personas y te van a decir y te van a señalar, no, que nadie sepa. Entonces tenía que guardar ese silencio y era como, ¿a quién le cuento? ¿A quién le digo? Mi mamá, pese a saber la situación y todo esto, era como un secreto, o sea, también con ella era como, ay, no pasó, no te preocupes, ya pasó, ya no existe nada, ¿no? O sea, y era como nada más estarle tapando el ojo al macho, o sea, no quería decir nada, y pues ya, ¿a quién más le podía contar yo? Era meterme en problemas, ¿sabes? Entonces era pues, te lo callas, te lo guardas, y aquí no pasó nada. No, es que te digo que para mí también fue como, te digo, bien difícil porque te digo, o sea, nosotros sí, dentro de también toda esta dinámica fue darle un nombre, el nombre que le dimos a mi bebé fue Noah, ¿no? Y entonces, o sea, te digo, yo me acuerdo que su papá sí era así como de quererlo hablar y yo era como, no, o sea, a lo mejor a ti te hicieron, ¿no? Que lo vivieras de esa manera tu duelo. Yo fue algo que yo elegí de una manera inconsciente porque pues obviamente para mí yo siento que cuando vivimos un duelo, cualquier clase de duelo, o sea, es algo inevitable, solamente lo postergas, ¿sabes? O sea, solamente tú sabes cuánto tiempo vas como alargando estas fechas, pero es algo que no, de lo que no te vas a librar, o sea, En es algún algo momento te cae. Exacto, o sea, tarde o temprano lo vas a tener que vivir, tú sabrás cuánto tiempo te lo quieres callar, te quieres fugar, no quieres evadir y lo que sea, pero tarde o temprano es algo que te alcanza. O sea, y cuando te alcanza, o sea, ya no puedes escapar. Exacto, o sea, lo vas a vivir como lo tengas que vivir, ¿no? Entonces te digo, para mí, o sea, fueron meses los que lo viví como en esta negación y fue no.
y ya después fue como cuando me alcanzó, fue como, ¡fum! O sea, sí pasó, ¿no? Y entonces recuerdo que yo ya intenté como hablar con su papá y te digo, pues buscamos como esta terapia para que nos ayudara y era una psicóloga muy buena porque tenía hecho tanatología y todas estas cosas como de pérdida y cosas así, ¿no? Y entonces, o sea, me ayudó como en este proceso para cerrarlo, pero fue un proceso que yo viví sola prácticamente, porque su papá ya fue como en un momento en el que yo no sé cómo él lo haya vivido, pero ya fue un momento en el que ya no fue partícipe, ¿no? de estas acciones, por lo mismo de que ya estaban cerrando el vínculo. Sí, o sea, yo creo que él ya iba, a lo mejor no lo sé, la verdad, no fue un tema que nos diéramos la oportunidad de hablar, pero yo creo que él a lo mejor ya iba como de salida a su estilo, cuando yo apenas iba como... Sí, porque dices tú, él sí lo quiso hablar, entonces él estaba como consciente y tú no. Si por ejemplo, hablando de espiritualidad, ¿no? A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo hablar con Dios y me han dicho eso, yo creo que toda mi vida lo he escuchado, ¿no? Que Dios está en todos lados. Y entonces es como, pues si está en todos lados, está muy ocupado, no sé, ¿no? Entonces era ahorita como... no, joven. Sí, entonces yo quise ponerle un nombre, ¿no? O sea, tal cual, nombres y apellidos, o sea, con los apellidos de su papá y míos, ¿no? Y así lo nombraba, ¿no? Y entonces luego sí era como, me acuerdo pues en esos tiempos, te digo, tenía 15 años ya, y andaba en la peda y en el coto y así, y cuando me ponía bien pedísima era cuando ya tenía como este chance de entrar con mi tristeza, y era como pues ando borracha, ¿no? O sea, de aquí me agarro y ni quien me diga nada, y era ponerme a hablar con él y decirle, no manches, perdóname, porque te lo juro, o sea, era una carga muy grande de decir, no lo quise aceptar, no quise tenerlo, o sea, pese a que no fue mi decisión, pues sentía esa carga, ¿no? Y yo le puse Jesús Emanuel. Entonces, para mí era bonito hablar con él, pero sí me costó mucho, tuve que llegar a un proceso para que pudiera hacer una entrega de él, porque sí era algo que me pesaba mucho y que lo cargaba. No, yo por ejemplo, para mí en estos términos de la pérdida de mi bebé, fue bien difícil porque a la par, me acuerdo que igual gente del círculo social, tuvieron hijos. Entonces, se hizo como, o sea, hubo quienes sí pudieron tener a sus bebés, ¿me explico? Y me acuerdo que me invitaban, por ejemplo, a los baby shower o cosas así, y para mí era como, no quiero. O sea, porque es como bien difícil, digo, obviamente no le deseas el mal a nadie, ¿no? O sea, claro. Al contrario, ¿no? Dices tú, si no voy a aportar, pues tampoco no voy a quitar, ¿no? Y para mí era como, bueno, voy a ir a poner como mi cara o que se me salgan las lágrimas por ahí de repente, ¿no? Cosas así, de estar viéndolos. Y hoy, por ejemplo, hoy en día veo a estas amistades compartir a sus bebés, ¿no? Las fotos de cada mes que les hacen, o ya ahora que ya están más grandecitos, el primer año o cositas así, ¿no? Que el bautizo, que esto. Y entonces son como cosas como pues bien impactantes en el momento, porque de repente es pues cómo agarras y tú dices, güey, yo hubiera querido vivir todo eso, ¿no? Sí. O sea, son como cosas pues muy difíciles, ¿no? Porque te toca convivir con la demás gente y entonces te digo, no es como que tengas un coraje, pero sí tienes como un sentimiento hacia la vida como de reproche, como decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no pude? O por qué... Por ejemplo, para mí un recurrente en mi cabeza, así pero mal plan, era no fuiste suficientemente buena mujer. O sea, en términos de la maternidad. O sea, tu vientre no fue capaz de mantenerlo y no fuiste capaz Ay, sí, somos amigas. No fuiste capaz de construir que él se formara y llegara a culmino independientemente de esa discusón. O sea, que tú fueras el pilar y la boca. Sí, o sea, y para mí era como, eso me atormentaba así, mi cabeza horrible era como, tú fuiste la culpable, o sea, brincaba de culpar a su papá
a culparme a mí, ¿no? Era así como de un lado para otro y era como, fue mi culpa porque si yo no me hubiera enfrentado a esa discusión, si yo no le hubiera dicho nada, si no le hubiera reclamado, si no hubiera, y entonces llegaba un momento en el que era como, güey, no mames, o sea, sí tenía que pasar y para mí aceptar esos designios eran fatales. Yo creo que cuando a mí me pasó, me quise enfrascar mucho como en mi soledad, en mi sentimiento y, De por sí. y lo quería vivir, sí, ¿no? O sea, desde entonces lo quería vivir como latigándome, pero pues no, o sea, a la vez era como, no te puedes permitir verte débil, no te puedes permitir verte así como vulnerable, se van a aprovechar y es esto y es lo otro y es como, no pasa, no tiene que pasar, ¿no? Pero bueno, está bien, no pasa nada. No, y por ejemplo para mí, o sea, te digo, se viene esa pérdida y se viene en decline absolutamente todo. O sea, recuerdo que por ejemplo para mí entro en una crisis depresiva, o sea, feísima, ¿no? O sea, para mí fue de verdad agarrar y decir, ya no quiero vivir. O sea, yo sé que a lo mejor podría decir, no, los comentarios para hacer, pues sí, pero tengo a mis otros hijos, pero esto y lo otro, pero no solamente fue la pérdida del bebé, sino fue todo lo que esto conllevaba, ¿no? Te digo, para mí era como, pues ahora sí estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Ahora sí es como lo marca la sociedad dentro de un matrimonio más estructurado, ¿no? Más posibilidades, más capacidad, etcétera, ¿no? Economía, tu espacio, En todos todo. los sentidos, ¿no? Y entonces de repente fue como voltear y ver cómo se empezaba a desmoronar todo lo construido, ¿no? Porque te digo, o sea, no te voy a decir, obviamente ya les he platicado en mi matrimonio, o sea, hubo muchas cosas turbias, ¿no? Pero obviamente dentro de esta necesidad de apariencia o de querer decir que tenía la familia que tanto había añorado, o sea, justamente eran estas conversaciones de, pues güey, no hay bronca y todo va a estar bien y cosas así, y entonces de repente voltear y ver que mi matrimonio fue en decline porque obviamente ya no había como una conexión con mi ex, ¿no? Y después de eso falté un buen a la escuela, me acuerdo que estuve a punto de perder ese cuatri, sí. O sea, me presentaba el día de exámenes, así, o sea, no me presentaba en todo el mes, más que el día que me tocaba presentar exámenes, era el día que me presentaba, ¿no? Y la ventaja fue que los maestros me permitieron, digo, no supieron la situación honestamente, pero me permitieron presentar mis exámenes. Y eso me hizo no perder, porque recuerdo un día que estaba hablando con un amigo y me dice, güey, párate, vete a la escuela, ¿no? Y entonces para mí fue como, no quiero. Y me dijo, güey, no eches a perder todo lo que has construido en estos años, o sea, estás en la recta final, ¿no? Y entonces me trató como de alentar en ese momento y para mí fue como de, no mames, o sea, me forcé, o sea, recuerdo porque ya no quería ir al examen. O sea, y me forcé a pararme ese día e ir y presentar los exámenes que valían el 50% de mi calificación. Hubiera perdido el cuatri si no hubiera sido. Y entonces empiezo a abandonar mi trabajo, obviamente me empiezo a abandonar yo, empiezo a abandonar mi escuela. Obviamente ya no quería como ni siquiera estar cerca de mis hijos porque no quería que me vieran como lo estaba viviendo. Dejé de salir, dejé de convivir, o sea, me empecé a alejar por completo de absolutamente todo, ¿no? Y entonces te digo, de sentirme que estaba como plena y realizada, de repente se fue y se fue con todo, ¿no? Te digo, y todos los planes o estos sueños de que ahora sí iban a hacer las cosas diferentes, ahora que ya tenía más posibilidad y más capacidad, sobre todo económica, ¿no? En esta etapa de la maternidad, o sea, fue como se fue todo, ¿no? Sí. Y me costó muchísimo reponerme de ahí. Hay varias etapas que tenemos que pasar en el duelo y decía yo en lo que les escribía, ¿no? No siempre es lineal, o sea, es pues la negación, la ira, la aceptación, no me acuerdo cuáles no, son 5. Es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Okay.
Y en este lapso en lo que tú viviste, ¿crees que sí pasas por todas estas etapas? Creo que todavía estoy. Okay. Porque te digo, o sea, no solamente fue, te digo que yo me doy cuenta que ahí empezó, pero no fue solamente esa la única pérdida. O sea, con esa se viene en la mano la pérdida de mi matrimonio, ¿no? Y entonces, o sea, mucha de la energía que no había canalizado en la pérdida de mi bebé se fue canalizada a la pérdida de mi matrimonio, ¿no? Y entonces fue como, o sea, porque por ejemplo, paso en la etapa de la negación, o sea, dejamos como por un costado la pérdida de mi bebé y entro, por ejemplo, en la pérdida de mi matrimonio, o sea, y era como de quererme aferrar a que no sucediera, ¿no? O sea, era como, o sea, no puede pasar, y si lo volvemos a intentar, y si ahora sí funciona, y cómo se puede estar yendo a la mierda todo esto, y entonces todo el tiempo, todos estos años, todo lo que he hecho, y entonces era como no querer soltar, ¿no? Después de ahí, obviamente, no, o sea, era algo que ya no estaba en mis manos ni en mis posibilidades, o sea, pero hiciste ya lo posible para que no. Claro, o sea, no mames, o sea, Hiciste de más. migajera me queda corta. No, o sea, yo de verdad, yo creo que ninguna relación me había humillado como siento que me humillé en esta relación. O sea, sí llegué al punto así de las de, pero por favor no me dejes, o sea, nada más porque él nunca me golpeó, nunca me puso una mano encima, pero casi le decía, pégame, pero no me dejes, ¿no? O sea, para mí era como, no te vayas, por favor, esto y lo otro y así, ¿no? Pero era como una lucha pasivo-agresiva, porque era como, no te vayas, no me dejes, pero cuando estaba era como, no te soporto, no te quiero ni ver, me cagas, no te aguanto, no te tolero. Y cuando no estaba era, por favor, no, te necesito y así, ¿no? Entonces, digo, yo creo que todo este dolor lo canalicé a la pérdida del matrimonio. Entonces paso por esta etapa de la negación de no querer que terminara, no querer que terminara, no querer que terminara y hacer hasta lo imposible tratando de que no sucediera. Después de ahí creo que entró a la ira, o sea, yo creo que yo sí fui un poco más lineal, porque sí entré como en este proceso como de, y fue tu culpa, y por tu culpa nuestro matrimonio valió madre, si tú me hiciste esta, la otra, así, ¿no? Y dentro de entrar a la ira, entró a la venganza, ¿no? O sea, entro como en ese punto de una de cal por las que me aventaste de arena, ¿no? Y entonces, o sea, para mí sí fue como en ese sentido. Recuerda que la venganza, ¿no? Dice el chavo, mata el alma y la envenena, ¿no? Pero es como este shot de veneno que te chingas tú esperando que se muere el otro, pues haz de cuenta, ¿no? O sea, porque empiezo a entrar como en estas de venganza, de castigo, pero a final de cuentas, o sea, la que se acababa castigando y la que se sentía pues más miserable y más mierda al final de la historia era yo. Después entro en la negociación, ¿no? Como de ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, está bien, ya vi que nuestro matrimonio no está bien, ya vi que estamos valiendo madres, pero ¿qué podemos hacer? Y entonces en ese tipo de negociación es cuando recurrimos con el psicólogo, ¿no? Psicóloga de pareja, muy buena psicóloga, o sea, la verdad es que yo ahí aprendí que la terapia de pareja te sirve para dos cosas, o para que el matrimonio se salve o para que te acabes de separar, ¿no? Y entonces me sirvió para la segunda, no era la intención, soy bien honesta, ¿no? Pero fue lo que o sea, pero por ejemplo, como en esta negociación, y él lo llegó a decir varias veces en sesiones, o sea, yo vengo por darle gusto a ella, o sea, así, literal, ¿no? Y yo para mí era como de, es que nos dejó hacer una dinámica y cosas así, y no hacíamos ni madres de las tareas que nos dejaban. O sea, literalmente me acuerdo que en una hicimos un listado de pros y contras, ¿no? De por qué seguir y no seguir en la relación. O sea, y yo trataba de rascarle a los pros, o sea, de verdad trataba de... Que hubiera más de... Sí, o sea, pero yo veía que los contras estaban, pero entras en esta negociación. Ok, ya no te voy a reprochar nada, ya no me vas a reprochar nada, ¿no? Vamos a hacer como que no pasa nada y vamos a seguir todos felices, ¿no? Y entonces de repente era como de, no es cierto, ¿no? Y entonces era como de, ok, vamos a buscar ayuda y vamos a hacer y vamos a volver, y era como, no es cierto. Y él me dice, es que tú nunca tienes tiempo para mí, y cosas así, y era como de, ya no va a dar tiempo para ti, era, no es cierto. O sea, porque te digo, era esta lucha pasivo-agresiva, o sea, no es como que brinques de una etapa y sueltes la otra, ¿no? O sea, yo seguía estando en ira, ¿no? Era una ira pasivo-agresiva, pero seguía estando en ira, ¿no? Claro.
Y entonces era como en estas negociaciones de ahí, ¿no? Y ya después viene ahora sí como el culmino, ¿no? O sea, fue como, esto ya no dio para más y entonces entró la etapa de depresión, ¿no? O sea, es así como de, ¡fum!, ¿no? O sea, esa etapa, yo sí la he vivido, la depresión, o sea, en este punto les digo, o sea, hasta de los pensamientos suicidas, ¿no? De agarrar y decir, ya no quiero continuar, ya que esto se termine, ¿no? Yo soy de una idea que cuando uno entra a una etapa de la depresión, digo, igual las personas que han vivido la etapa como yo me van a entender, y llegan estos pensamientos suicidas, la conversación es, güey, no me quiero morir. O sea, está el pensamiento, ¿no? Pero es, no me quiero morir, solo quiero que el dolor pare. Solo quiero que este dolor termine. Es lo único que estás, ¿no? Y entonces para mí, te digo, era esta conversación, todo se fue a la mierda. O sea, perdí todo, ¿no? Ya no hay por qué hacer las cosas. Exacto. Y entonces para mí era como, ya no quiero continuar, ¿no? Y entonces era como, de ahí es de donde surge pues la situación en la que tú estuviste ahí conmigo. O sea, para mí ese momento fue catártico. O sea, si no ha sido gracias a ti, una madrina y un amigo, ¿no? Ah, bueno, sobre todo a él, pero fue para mí en esos momentos, fue, ya no quiero continuar. O sea, solo quiero que este dolor pare, ¿no? En todos los sentidos, porque era como, lo estoy perdiendo todo, ya no puedo con más, ¿no? Y entonces fue como entrar en esta depresión, pero vivirla en carne viva, así de agarrar y decir, güey, o sea, esto me está doliendo. Noches sin dormir, me amanecía, no querer hacer nada, no querer comer, no querer literalmente respirar, o sea, me dolía el respirar, ¿no? O sea, lloraba, me quedaba dormida llorando, me emputaba conmigo, no poderme ver ni al espejo, agarrar y decir, ¿en qué te estás convirtiendo, Tania? Ya no eres nada de lo que algún día fuiste, no arreglarme, no querer salir a trabajar, no absolutamente nada, ¿no? Y entonces cuando empiezo a querer salir de esta depresión, o sea, recuerdo que me acerqué al papá de mis hijos y fue cuando me dijo, güey, ocupo que me eches la mano en trabajar conmigo, ¿no? Y para mí no fue ni siquiera que yo dijera, güey, yo ocupo el bar o ocupar mi tiempo, no, o sea, para mí fue como, necesito que algo me rescate, necesito que algo me ayude a salir de este estado en el que estoy porque no estoy pudiendo sola, ¿no? O sea, y me derroté muchísimas veces, pero es como dices tú, ¿no? O sea, le hablas a Dios o a la vida o al universo, en lo que cada quien crea, y es como decir, no me escucha, ¿no? O sea, son palabras no hay huecas, respuesta, porque es lo que sí. queremos, o sea, lejos de que no nos escuchen, es porque no sentimos esa respuesta o esa, como nosotros le exigimos, porque a lo mejor sí está, o sea, la gente que se manifiesta y todas las cosas que hay alrededor, pero no es como lo creíamos y por eso nos emputamos. No, y te estoy hablando, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? O sea, lo decíamos, ya se cumplieron 2 años de mi pérdida y 1 año de mi divorcio, y entonces, yo creo que hasta cercano, porque fue un poquito antes del año de mi divorcio, cuando entro en la aceptación, cuando fue como ya esta que les contaba que todavía me siguió buscando y que a la semana ya traía nuevo ligue, ¿no? O sea, pero es cuando entro en una aceptación, creo que primero fue forzosa, ¿no? Una aceptación voluntariamente a huevo, y ya después ya fue como una aceptación real, porque ya fue cuando agarré y dije, o sea, le deseo lo mejor a esa persona, pero hoy no la quiero en mi vida. O sea, creo que todavía es algo que vivo en el sentido en el que creo que estoy en la etapa final, ¿no? O sea, creo que ya, no te voy a decir ya la libré al 100%, pero por ejemplo yo no me daba ni siquiera la oportunidad de conocer a otra persona en mi vida, porque para mí era como, no, o sea, ¿qué tal que la cago? O sea, ¿qué tal que yo me doy la oportunidad de conocer a alguien más y él regresa y entonces yo ya no, y entonces era como de, y entonces también el miedo, y qué tal que me vuelve a salir alguien que me vaya peor que como me fue con él, y entonces es como estar en esta parte y es la de no manches, ¿no? O sea, yo todavía hasta hace, creo que cuando hicimos el primer video, yo les dije, yo no le puedo desear nada chido, le deseo karma, ¿no? Y hoy sí te puedo decir que Dios lo bendiga.
hoy en este momento de mi vida sí te puedo decir que Dios lo bendiga. O sea, porque después de un libro que les recomiendo, que me hizo el enorme favor, fue el día del libro, el Día Mundial del Libro, y entonces yo publiqué que si alguien por ahí se quería comedir a regalarme un libro, a mí me gusta mucho leer. Y entonces tengo muchos libros y la mayoría de los libros que tengo son como de superación o como de psicología y estas cosas, ¿no? Y entonces me habían recomendado leer el libro de la maestría del amor y entonces fue así como de, pues si a alguien por ahí se le atraviesa un libro, ¿no? Y entonces me llega acá mi queridísima, mi amor, con mi libro, ¿no? Y entonces me lo chuté en un día así, corridito, ¿no? Y entonces, o sea, son de esos libros que te dejan picada, que lo estás leyendo y no puedes acabar de leerlo, o sea, y así, o sea, ni 24 horas tardé en leerlo, yo creo que como 12 horas me aventé porque es muy digerible el libro. Y entonces, gracias al libro, logré comprender que yo tenía que hacerme cargo de mi 50% de esta situación, ¿no? Y la demás gente se hace cargo de su propio 50%. Y entonces para mí es como lo que a lo mejor él puede tener su versión de la historia, yo tengo mi propia versión de la historia, y eso no quiere decir que ninguna versión sea equivocada, porque cada quien la vivió de la manera en la que la tenía que vivir, pero al menos para mí, o sea, sí es como, hoy sí le deseo que Dios lo bendiga, o sea, de verdad que le vaya chido. Creo que porque ya en esta etapa de la ira, más que nada, es la que ya va sanando. O sea, te digo, a lo mejor sí, porque vuelvo a la misma, hay retrocesos en los que caemos otra vez en las mismas situaciones porque un recuerdito o algo así te hacen volver atrás, pero en esta situación, como tú lo dices, o a como yo te veo, es como, pues ya no hay ira porque ya no es algo que me mantenga al filo, ¿no? O sea, ya es pasable. Es que ya no es algo que yo le quiera dar el poder de que me siga manteniendo como en estados emocionales, en este sube y baja, ¿no? O sea, para mí ya es como, hoy me estoy dando la oportunidad de conocer personas diferentes en mi vida, de empezar a entablar conversaciones que van ya entabladas hacia una relación, ¿no? Y entonces obviamente si me voy como guiando hacia esta parte, pues es inevitable que para mí diga, güey, no puedo darle cavidad a mi vida a algo como lo es el amor si sigo atorada en un proceso de ira, exacto, ¿no? Y sobre todo de cosas negativas. O sea, para mí es como, no, o sea, si hoy voy encaminando mi vida a hacer algo diferente, ya viví un proceso más de un año del divorcio, o sea, ya es como un proceso en el cual digo, y no te estoy diciendo como de ya voy a tener una relación, no, pero ya estoy dando un paso, que es ya darme la oportunidad de conocer a alguien diferente, ¿no? A alguien fuera de este entorno, ¿no? Dramático, y entonces agarrar y decir, güey, ¿por qué no? ¿Por qué no me puedo dar la oportunidad de volverme, no te voy a hablar si enamorar, pero sí de volverme a dar la oportunidad de vivir algo distinto? Algo diferente. Entonces hoy que me estoy dando la oportunidad es para mí como, güey, o sea, él sabrá lo que hizo y por qué lo hizo, ¿no? O sea, sus consecuencias o sus costos tendrá, solo él sabrá, ¿no? Pero ya al menos para mí es como, le agradezco, porque la verdad es que a veces es como bien cagado cómo alguien puede darte como a la misma par, como un dolor tan grande y como algo tan beneficioso, ¿no? Pero es como de cómo alguien puede hacerlo todo y no serlo nada. Yo le reclamaba cuando estaba en estados de ira y decía, te fuiste, pero te fuiste y te lo llevaste todo. O sea, todo es todo, ¿no? O sea, arrasaste con lo que tenías que haber arrasado. Él decía que los muebles eran míos y todo eso por discusiones que llegamos a tener porque yo fui la que pagó la amueblada de la casa. Pero era como de, güey, hubo un momento en el que fue lo que le faltó llevarse. O sea, de verdad, porque de ahí en más, o sea, arrasó con mi seguridad, con mi autenticidad, con mi esencia, con un chingo de cosas se fueron cuando él se fue. Entonces, hoy le agradezco que se haya llevado todo, porque eso me orilló a verme en la plena necesidad de volverme a reconstruir, o sea, de volver a edificar algo diferente, ¿no? Entonces, por eso cuando te dicen, estás viviendo en un proceso de duelo en términos de pareja y te dicen, date tu tiempo, date tu espacio, o sea, dátelo, de verdad dátelo, ¿no? O sea, ha sido un tema que yo he platicado mucho contigo y yo le he dicho, ¿no?
O sea, y cuando terminas algo, para que realmente puedas vivir el duelo, es el contacto cero. Porque yo, por ejemplo, durante todo el tiempo que no tuve el contacto cero con él, sé que no podía vivir un duelo, porque era como, lo extrañaba, pero de repente ya estaba otra vez. Lo extrañaba, y de repente estaba otra vez. Y entonces hasta que fue el momento que fue hasta aquí, o sea, fue cerrar todos los canales de comunicación, absolutamente todos, para que de esa manera pudiera fluir de una manera diferente y de esa manera yo pudiera agarrar y decir, hoy la voy a vivir y de esta manera es como la voy a padecer, ¿no? Pero es de esas veces que dices como cuando tienes la herida, ¿no? O sea, agarras y dices, güey, tállale lo que le tengas que tallar, ¿no? O sea, límpiamela, que quede bien limpia para que cuando sane realmente. No solamente se haga una costra por encima y por adentro se me esté infectando todo, ¿no? Entonces, o sea, es agarrar y decir, güey, o sea, esas que te echan alcohol y te tallan y con jabón y así, o sea, te arde hasta la conciencia, ¿no? Pero sabes que cuando sane va a tomar su tiempo y se va a regenerar. Y muchas heridas no dejan cicatriz. Creo que las relaciones sí la dejan, pero uno determina o decide qué tan beneficioso sea el aprendizaje que esto te haya dejado. Para mí hoy le agradezco. Me decía el otro día una amiga, ¿no? Me decía, güey, agradecele porque fue tu maestro. Y yo le decía, epa, pinche maestro que me tocó. Y me decía, es que no eres cualquier alumna en esta vida. Y fue como de, sí es cierto. Ah, sí, sí es cierto. Sí, la neta me dijo, eres una alumna muy difícil, o sea, no te pueden tocar maestros fáciles, y fue como de, oh, maldita sea, sí. Tienes toda la razón. Sí, ya sé. Pues es que creo que, volviendo a las etapas siempre va a haber como un cierto retroceso, pero ya queda en uno cómo lo va a seguir viviendo. En este caso, pues te escucho y esta parte de ya desearle algo benéfico ya es un avance muy grande, o sea, porque ya me estás viviendo desde la ira, desde el resentimiento, que es lo que por lo regular nos mantiene mucho en esa etapa o en esa área, ¿no? En querer como tener justicia por nuestra propia mano. Y ya no es nada más un duelo, sino una competencia de ver quién puede más, ¿no? Porque a veces no haces ya las cosas ni siquiera por un sentir, sino por esta sed de venganza, de no quedarte con el sentimiento o la necesidad de ganar. No sé cómo explicarlo, pero me llega. Y es que, bueno, ahorita hablamos sobre lo que fue tu matrimonio, lo que fue tu bebé, de lo que fue también mi bebé. Pero te decía, hay ciertos duelos de diferentes cosas, ¿no? O sea, justamente antier en la noche estaba viendo unas historias que subió una de mis sobrinas de una gatita que tenían, era muy noble y siempre estuvo ahí y era muy amorosa, ¿no? Y ya en sus últimos años de vida la habían aporreado unos perros, pero creo que alguno de los que la mordió tenía como sarna o algo así, y entonces la contagió y estuvo muy mal, perdió su orejita, la tenían como con medicamentos, inyectándola y así, pero ya, o sea, la neta es que le estaban alargando su agonía porque la gatita ya no podía, o sea, de verdad era más porque ellas no querían perderla, pues, pero llegaron al momento en el que pues decidieron entre mis sobrinos y mi hermana, que era como la dueña de la gata, en que pues ya estuvo bueno, o sea, no era algo con lo que pudieran estar combatiendo, y la llevan a dormir y posterior a cremarla para tener a su gatita, o sea, la tienen en cenizas, ¿no? Pero si tú hubieras visto, o sea, cómo hicieron el sepelio, porque literal, o sea, fueron a acompañarse a llevarla a que la durmieran, vieron el proceso, le lloraron, o sea, estuvieron dándole palabras de despedida y que la cremaran y llevarse su cajita y tenerla y chillarle. Ellos, yo veía sus textos y eran así como, y estuviste en mis crisis, y estuviste cuando me pasó esto, y te queríamos mucho, y ya extrañamos tus maullidos y cosas así, y era, no manches, o sea, de verdad les pudo mucho la pérdida. Es que a mí me pasó, o sea, no sé si te acuerdas, tuve mi pitbull, mi perrita, mi miel. Ajá, o sea, y sí, o sea, un animalito te acompaña, o sea, yo me acuerdo que en mis crisis depresivas, o sea, mi miel lloraba, o sea, se ponía en la ventana cuando yo estaba
así que no me quería parar de la cama ni nada por el estilo, o sea, y la veía es que ella tampoco no se movía de la ventana y me acercaba a acariciarle porque me dejaba que le acariciara la cabeza, o sea, y veía cómo se le rodaban sus lágrimas, o sea, uno piensa que, No ay, sienten. no, ajá, es un animal, no entiende, no se da cuenta, pero sí, claro que sí sienten y claro que sí perciben tu energía y tu dolor y tu pena. O sea, y cuando mi miel murió, o sea, también para mí fue como algo bien impactante, o sea, verla como fue como decayendo ya en términos de salud, y entonces de repente, o sea, saber que la perdí, o sea, fue como de, al hecho que yo no he querido volver a tener otro perro. O sea, están los gatos y eso porque mi hijo quiso tenerlo y tú hiciste el favor de colaborar con la situación, pero de ahí en más, o sea, para mí es como no, o sea, para mí fue una pérdida irreparable, ¿me explico? Sí. Y, o sea, buscar una casa porque rento, o sea, buscaba yo mis casas y lo primero que buscaba era que El espacio para la aceptaran, miel. ajá, que hubiera un espacio y que aceptaran que tuviera mi miel, o sea, y me tocó solucionar desastres que hacía porque era una pitbull súper hiperactiva. Y entonces, ajá, o sea, llegaba, destrozó una puerta de madera, se me salía, era andarla siguiendo, o sea, cosas así, y para mí era como bien, bien difícil. Siempre regresaba, ¿no? Siempre volvía, pero hubo un día que ya no volvió, y entonces entender que ese momento en el que ya no vuelve, o sea, no se vuelve como dices tú, ay, me voy a comprar otra pitbull y entonces la voy a sustituir, o sea, es no, o sea, se perdió y su lugar dejó ahí. Sí, claro, o sea, yo también tuve, fíjate que yo no sé, hasta la fecha yo no sé si esa gata murió. A mí me han dicho muchas veces que los animalitos presienten su muerte y cuando lo presienten se alejan para que sus dueños no sufran y no los vean morir, ¿no? Pero yo tenía, ¿qué fue? Hace como 2 años también tenía una gatita, no hombre, esa era mi adoración, mi misifusa, o sea, porque de verdad, creo que fue en la etapa en la que me salí del trabajo y entonces, pues la neta es que me salí por arrebatada, ¿no? O sea, porque la neta era como, ya no estoy en paz, ya nada más estamos peleando, no quiero perder la amistad, y o sea, hay un chorro de cosas, ¿no? Y entonces una parte de mí decía, estás bien, hiciste las cosas bien y estás en paz. Pero otra era, pues, no sé estar en paz. O sea, necesitaba como hacer cosas, ¿no? Y llegaban momentos de frustración. Le quisiste jugar al ama de casa, ándale pues. Y ya no me gustó. Y entonces estar en casa y empezarme a reprimir de muchas cosas, económicamente batallarle en otras tantas. Y tenía como mis crisis en las cuales me derrumbaba y me derrotaba y decía, ¿y a quién le digo? Y es que para mí honestamente, o sea, cuando yo renuncio a mi trabajo, tenemos 5 años de conocernos ella y yo, y esos 5 años son los que llevamos trabajando juntas, pero en esos 5 años uno va de por medio, que fue cuando yo me fui del trabajo, o sea, dejamos de trabajar juntas, tuvimos como ciertas diferencias. Y entonces yo dije, no, pues mejor la amistad que el trabajo, ¿no? Y entonces, el hablar estos temas con ella para mí era darme pena. O sea, como, pues te fuiste, ¿no? Quisiste jugarle al vivo, a chingona y no sé qué. Entonces, obviamente jamás, sí de por sí, soy muy rara que yo externa mis problemas. En ese caso, mucho menos, ¿no? Porque era como, sentía que me iban a decir el te lo dije. Y entonces era, no le voy a decir nada, ¿no? Y entonces me acuerdo que llegaba como, o sea, era cualquier hora que me podía dar la crisis y entonces era tirarme al piso, hacer, dices tú, catarsis, postrarme y empezarle a pedir a Dios y de repente ya sentía como se me metía la misifusa por aquí así y me limpiaba las lágrimas y yo, hazte por allá y yo otra vez, ¿no? Y la escuchabas llorar, o sea, y me puede porque esa gata, no manches, no hay día que no le diga al jefe, de verdad, ojalá que siga viva porque daba tanto amor. Algo que me gustaba mucho de esa gata es que le gustaba que le cantara. Yo le cantaba, ¿has oído pues la cancioncita de la Fiona cuando hace que te exploten los pajaritos? Entonces, le cantaba esa, se la tarareaba y empezaba a cantar ella. Le decía, era bien chistosa, ¿no? Pero me da un chorro de paz
No sé si te acuerdas cuando vimos la película del gato con botas, cuando le da la crisis también y que se pone el perrito así en su pancita Sí. y que es como que le da tranquilidad pues aguanta vara, ¿no? Para que el gato agarre fuerzas. Así yo me sentía, ¿no? O sea, cuando vi esa escena me identifiqué tanto con esa escena, porque la neta es que yo nunca creí llorarle a un gato. Bueno, a ningún Le han animal. llorado Unos unos otro perros, perro. pero un gato no. No, pero, o sea, de verdad el amor y la pureza con que un animalito te puede dar tanta paz era bien, bien impresionante. Antes de eso había tenido un gato suicida que se aventó desde el tercer piso, o sea, y de verdad también le chilló un buen porque esta gata me acompañó en 2 mudanzas y siempre la andaba cuidando con mi vida, así de que no, mi gatita y no se me vaya a perder y la fregada. Y en algún momento se empezó a enfermar y de repente iba y venía. Me acostumbré a verla que iba y que regresaba los días y entonces un día ya no regresó. Y para mí fue como, ¿y si se murió? Porque antes de que se fuera sentíamos que estaba preñada ya y entonces decíamos, qué bueno, nos va a traer gatitos. A mí no me molestaba la idea de que trajera hijitos, o sea, yo decía, qué bonito, porque a mí me encantan los gatos, o sea, a mí sí me fascinan mucho, todos los animales me encantan, pero más los perros. No, ¿verdad? No, ya los perros ya no nos gustan. Pero los gatos Más los son perros como que mi adoración. caminan en 2 patas. Con la panzota. Pero en este caso yo sí quería tener como más gatitos de ella, ¿no? No se dio, se me perdió y todo, y la verdad es que ahorita te lo juro que las lágrimas que se me salieron fueron de la emoción de acordarme de esos momentos, porque de verdad, así como tú dijiste hace ratito, que hubo personas que te ayudaron como en tu proceso cuando tuviste tus crisis depresivas, ese era mi gato. O sea, yo creo que Dios sabe que me cuesta un chingo de trabajo abrirme con la gente, que esa era mi fuga. Esa era con la única persona que yo podía decir. Me está ardiendo un ojo, no piensa que estoy chillando. Sí, yo sí, a mí no me está ardiendo nada. Bueno, sí me está ardiendo el corazón. Pero sí, para mí, yo creo que por algo, siempre se me representa como, no en personas, sino como en animalitos, la manera de poderme desahogar, ¿sabes? Entonces, decías tú al principio que empezamos, que no has tenido como pérdidas de familiares, ¿no? O sea, de personas que sean muy cercanas y que nos duelan sus partidas y esto, ¿no? Y la verdad es que yo tampoco, o sea, sí he tenido como familiares como primas y así que pues han fallecido, y más que nada en mi familia lo que abunda es el azúcar. Todos son como diabéticos, y entonces esta enfermedad ha traído mucho que se lleve a las personas, y más últimamente, los últimos años, fue el cáncer lo que estuvo alcanzando a mi familia, ¿no? Muchas personas de ellas murieron de cáncer y fueron personas con las que traté, y yo decía así como, te lo juro que me hice bien fría, o sea, yo era como, pues se murió, o sea, más sentido pésame, pero pues casi no la topaba, o sea, pues que Dios la bendiga. La vida sigue. Sí, ¿no? O sea, era como, pues ya, fue, ¿no? Pero llegó el momento en que a mi mamá le alcanzó el cáncer. Entonces, el tan solo darme cuenta de que estuvo como al borde fue algo que dije, no manches, o sea, si a mí me dijeran lo que a ellos, o sea, que mi mamá ya no la libró y todo esto, no mames, o sea, ya no puedo ser tan dura, o sea, tengo que ser más empática, porque realmente no estoy entendiendo el concepto de la vida, o sea, por mucho que no la conozca, por mucho que no sea como muy allegada a ellas, pues sí tengo que ser un poco más solidaria con las personas, porque no ser empática me hace ser tan fría, tan frívola, que llega un momento en que sea quien sea, ya no me va a importar, o sea, porque es como la vida continúa, ¿no? Y no, o sea, no está chido, porque no es que lo tomemos con madurez o que lo veamos como algo pasajero, ¿no? Es que te haces de un corazón que no cualquier cosa lo va a hacer caer, y tampoco está chido, pues, o sea, duelen las pérdidas, duele la gente que se va, y no solamente hablo de cuando se van al otro mundo
cuando mueren, sino cuando las personas deciden salir de tu vida y hay tantas cosas que te quedas como con los recuerdos y las memorias y dices, pues ya, fue. Es que a veces no sabes qué es lo que pega más, porque yo me acuerdo, por ejemplo, yo no crecí con mis papás, ¿no? Y entonces normalmente las personas que somos no queremos vivir los duelos, o sea, es justamente por eso, ¿no? Porque sabemos lo que esto conlleva y no queremos como volver a experimentar este dolor. Y entonces para mí, o sea, yo soy muy aprensiva, muy difícilmente suelto. Por ejemplo, o sea, yo te puedo decir, y tú lo sabes, o sea, yo sé cómo tengo mis cosas y cómo las acomodo. O sea, así. Y cuando algo me lo mueven, o sea, sé que me movieron algo porque yo sé cómo está, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo hasta mis peluches, ¿no? Y entonces es como de, este peluche tiene esta historia, este peluche tiene esta historia, este tiene esta historia, ¿no? Pero soy muy aprensiva hasta en eso. Entonces para mí es como, no los presto, no esto, no lo otro, mis juguetes, no nada, ¿no? O sea, soy muy aprensiva con las cosas, por lo mismo que no me gusta perder mis cosas, ¿no? Y entonces, en estas conversaciones, por ejemplo, a veces no sabes cuando hablamos en términos de una persona qué es más doloroso, porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era niña yo decía, yo preferiría que mis papás estuvieran muertos, porque así sé que cuando menos no me buscan o no me vienen a ver, porque no están muertos, ajá, ¿no? Pero hoy me pongo a pensar el día y digo, no mames, o sea, si mis papás me faltaran también sería como un chingazo. Mi papá está atravesando pues una cuestión de salud bastante grave, una tía también está atravesando ahorita el cáncer, ¿no? Y fue como una imagen materna muy, muy palpable en mi niñez, y entonces son como, güey, no mames, o sea, no. O sea, prefiero saber que están ahí, aunque no nos hablemos todos los días, pero saber que están ahí. Por ahí ando. Ajá, o sea, son como de esas cosas que dices, a lo mejor en el momento uno piensa como, pues sí, ya, ¿no? Alguien se muere y ya que se va. Y vives el duelo como de un golpe. Pero, o sea, la verdad es que yo no sé, creo que cada quien lo vive diferente, ¿no? Como en estos términos, así como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor en pensar en perderla, pues puede ser muy doloroso, pero a veces sabiendo que alguien sigue vivo y ya tampoco no está contigo, también es muy doloroso. Pues yo creo que en esa parte entra como mucho el duelo de las parejas. O sea, no creo que sea igual como el duelo que llegamos a vivir nosotras en cuestión de un matrimonio, porque pues ahí es desde el principio, o sea, todo lo que conlleva, lo que construyeron juntos, lo que se va perdiendo, lo que va pasando, ¿no? Pero pues ya en algún momento creo que en el matrimonio, como entra la monotonía, ya es como... Ay, pues, es que dicen muchas personas vivimos el duelo aún estando dentro de la relación. O sea, ya te vas como mentalizando. Yo me acuerdo que yo te decía que yo tenía una frase en mi matrimonio, ¿no? Yo le decía, esto es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y era algo que yo le decía a mi ex esposo, le decía, en nuestra relación es la crónica de una muerte anunciada a raíz de la pérdida de Noah. O sea, fue algo que yo fui repitiéndole muy constante y mire, se cumplió. Ajá, entonces, o sea, digo que creo que al final de cuentas así es, ¿no? Pero en términos de duelo, o sea, yo creo que es un tema muy extenso y que al final de cuentas no todos la vivimos de la misma manera, como tú dices, y no puede ser como lineal. No. Pero si sabemos que algo en común es, hay que vivirlo. Lo peor que podemos hacer es querer evitar vivir el duelo porque nos alcanza. Sí, no, o sea, eso es lo que más queremos como, redundar, ¿no? O sea, subí por ahí una imagen que decía, del duelo no se sale solo, tienes tu red de apoyo y ya sea psicólogo, ya sea terapia, lo que te acomode y lo que esté a tu alcance, ¿no? O sea, porque muchas veces decimos, es que el psicólogo cuesta, es que la medicina me va a salir cara y cosas así, ¿no? O sea, hay un chorro de programas, muchas cosas que te pueden ayudar hoy en día para que puedas salir. Y sobre todo el hablar, o sea, el que no te quedes callado y no vivas como para ti nada más este proceso, porque a lo mejor no, también era otra imagen que decía, no, a lo mejor no entiendo lo que estás sintiendo, no sé cómo lo estás viviendo, cómo lo estás pasando, pero aquí estoy, o sea, aquí voy a estar contigo, porque la neta no te voy a entender o no he pasado por esa situación. Sí, como cuando alguien te dice, entiendo tu dolor, es como, no lo entiendes, porque aunque tú tengas tu pérdida de tu bebé, yo tenga mi pérdida de mi bebé, o sea, son historias diferentes, entonces
yo puedo tratar de comprenderte de una manera empática, como tú decías, lo que es la pérdida de un bebé. Claro. Pero no puedo ponerme en tus zapatos o decir, entiendo tu dolor o cosas así. No, te acompaño, pero no lo entiendo porque tú lo viviste una historia muy diferente, aunque sea la misma conclusión, pero muy diferente a la que yo viví. Y creo que así nos pasa a todos. O sea, no podemos juzgar, por ejemplo, a alguien en términos de la pérdida en una relación, porque cada relación es diferente y no puedes agarrar y decirle como de, ya, güey, ya supéralo, ya no sé, porque no, o sea, yo algo muy constante que te he dicho cuando has tenido como una pérdida en una relación es vívelo. Lo peor que puedes hacer es evadirlo. Sí, entonces te he dicho, vívelo, aquí voy a estar, ¿no? Y a veces hablas, a veces no, a veces externas, a veces no, pero es, aquí estoy, ¿no? A lo mejor no soy como el perrito del gato con botas, ¿no? A veces sí soy como de, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero es aquí estoy, ¿no? O sea, a lo mejor no sé cómo externártelo, pero lo que quiero es como recordarte constantemente, aquí estoy. O sea, tan solo cuando pasa algo en tu vida soy como de, ¿ocupas que vaya? Nos fumamos un cigarro. Sí. ¿No? Pero es mi manera de agarrar y decirte, aquí estoy. Sí, ¿no? Claro, y te lo agradezco mucho. O sea, creo que en estos 5 años, como decíamos, hemos vivido muchas etapas, muchos duelos, muchas cosas que nos han dolido mucho, porque podemos recordar también hace un tiempo cuando vivimos en un duelo en el que pues ni siquiera sabíamos que era un duelo, ¿no? Pero el alejarnos de ciertas amigas y que nos hicieran sentir como desplazadas y cosas así, fue como, o sea, ella la vivió desde la aceptación en su momento y un poco de depresión, y yo la viví y creo que hasta hoy en día en la ira, o sea, es de que ni las toco, no me importa, no sé, o sea, y me he alejado de un chorro de personas por esa bronca, ¿no? O sea, de decir, pues, si no supieron estar en las malas, porque sí voy a querer que estén en las buenas, y o sea, no lo logro entender todavía, ¿no? O más bien no he querido entrarle como a ese tema, no he querido rascarle para poder ver si hay una solución. Pero es lo que te digo, tú sabrás cuánto tiempo lo postergas, sí, porque al final de cuentas va a llegar, o sea, va a estar. Porque yo a estas amigas, o sea, o ahora conocidas, ya las puedo ver y es como, sé que están, pero ya no son algo significativo en mi vida o relevante, ¿no? Pero porque ya lo fui superando. Y ya, por ejemplo, me hacen alguna grosería o cosas así, me puedo molestar en el momento, pero la dejo trascender, ya no marca tanto impacto. Pero para ti sí. Sí, o sea, la última vez le hicieron una grosería a ella y fue así de, o sea, yo la sigo cargando, ¿no? O sea, de verdad, o sea, algo que nos caracteriza mucho es que nos enchalecamos lo que le pasa a una a la otra, ¿no? Y entonces, demasiado. Sí, cuidado. Sí, entonces, o sea, cuando le hicieron esa grosería, yo no estuve en ese momento, o sea, gracias a Dios, porque yo creo que se hubiera hablado. Pero cuando me lo contó y fue como, ¿qué pasa de lanza esta persona? Y era como, no te pases, o sea, hay cosas que no debes de mencionar, cosas que no debes de hablar por respeto, prudencia. Por respeto, prudencia. Pues lo que sea, pero no tenía por qué haberlo hecho, ¿no? Y de verdad, o sea, fue algo, una grosería que le hicieron a ella y, o sea, yo la traigo cargada y atravesada y es como, no, o sea, para mí no merece perdón o consideración, la neta, no, o sea, y no por eso soy grosera, no por eso dejo de hablarle a las personas, no por eso, pero sí soy muy cortante, o sea, soy muy obvia. Sí, o sea, la verdad es que si tú estás en mi círculo de amistad, yo soy un amor con todo el mundo y puedo escucharte 1000 horas y puedo estar atenta a lo que tú me dices y apoyarte en lo que tú quieras, pero métete con alguien que sea de mi incumbencia, alguien que me importe realmente o cosas que me estén lastimando a mí o a mi alrededor y no, o sea, no vas a volver a recuperar esa confianza, ¿no? Porque realmente estás hiriéndome a mí, o sea, porque le estás faltando respeto a mi gente, ¿no? Y entonces en este caso es como la niña, ¿no? y pues obviamente que en su momento creo que fue una vez que me llevaste a mi casa cuando estábamos ahí en Pastita, ¿no? Que te decía, es que yo no estoy como dispuesta a perdonar porque no sé si quiero perdonar, o sea, me duelen, me pueden porque en algún momento éramos de aquí para allá y Majo para acá y Majo para allá y yo era como la intermediaria, ¿no? Yo podía estar la mitotera se dice. Yo podía andar con ella y en un fin de semana me podía decir, vente con nosotros a tal lado y ahora vamos a tal lado y donde quiera me traían
y ahorita ni me topan, ¿verdad? Pero, y no es por eso, ¿no? O sea, a final de cuentas yo sigo haciendo mi vida, yo sigo saliendo y haciendo muchas cosas, pero sí me dolió mucho, sí sentí mucho se abrieron mis heridas tanto del rechazo como del abandono y la traición, así de, ¿por qué son así, no? Y son cosas que te duelen y creo que entran dentro del duelo porque son personas que concebías de una manera y murieron para ti en el proceso, o sea, porque ya no existen, ya las concibes y las ves de una manera muy diferente, pero ya no son lo que conociste, entonces ya es algo muy diferente con ellas, ¿no? Y por ejemplo, en el de las parejas, te decía, con lo de los matrimonios sí es muy diferente porque pues ya es, como dices tú, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero cuando son relaciones cortas, pues a veces duelen más por la fantasía, como decíamos la vez pasada, ¿no? La convivencia también, ¿no? Pues sí, tanto la convivencia como la fantasía de lo que fue o pudo ser. Porque vamos a lo mismo como cuando entrábamos en el tema de los casi algo, ¿no? O sea, las promesas incumplidas y todo lo que creíste que podía pasar y todo esto. Y más si le añades que hubo, por ejemplo, cuestiones muy marcadas en la situación, en mi caso, las infidelidades, y entonces es como, no mames. O sea, sí duele bien cabroncísimo porque, por ejemplo, en mi caso fue como, ya me había idealizado una situación, ya había pensado que ya la había librado, que las cosas iban a salir bien ahora sí, cosas así, y darme cuenta que no es así, que hay traición de por medio otra vez, que hay infidelidad, que no es nada de lo que te platicaron, es como, no mames, o sea, no estaba preparada, como tal, como una muerte, o sea, nadie te prepara para lo que viene, para el chingadazo que vas a sentir al perderlo, porque es de la noche a la mañana, o sea, hoy todavía te hablo y mañana me dicen que ya te moriste, o sea, ya es como, pasó esto, hizo esto y hizo esto más, y es como, no quiero saber de ti mi perra vida, ¿no? O sea, lárgate, vete, o sea, y es como acabar de tajo con todo, y pues es otra vez volver a vivir un duelo que aunque sí tengo que vivir, ¿no? Y en toda situación, porque vuelvo a lo que me decías tú, ¿no? Y sí es algo que me he dicho mucho y que de verdad, si les digo, háganlo si lo creen no necesario, es más que necesario el darse sus tiempos, su espacio, no llenar vacíos solamente por tener hambre y querer saciarse con cualquier cosa, Cualquiera. cualquier mamá. Porque la verdad es que no solamente no estás sanando nada, sino que estás rezagando, ¿no? Entonces, para mí en estos momentos yo les puedo decir que tengo 3 duelos por sanar en los que no me permití, o sea, y por no permitirme sanar uno a la vez, ahora tengo 3 acumulados. Se acumulan, era lo que te iba a decir. Y entonces ahora tengo que jalar desde el primero hacia el segundo y el tercero y decir, no manches, ahora cuándo voy a acabar, ¿no? Y vivir las consecuencias de eso. Piensas, te lo digo por experiencia propia, piensas que el duelo es por la otra persona, pero no, el duelo es por ti. Porque lo más doloroso en las relaciones es lo que te perdiste de ti por querer conservar algo. Sí. Entonces creo que lo que tienes que sanar es contigo. Es exactamente. O sea, ¿qué tanto te despersonalizaste creyendo que eras auténtica, pero en realidad dejaste muchas cosas de lado, como tu intuición, ¿no? Para empezar. Para empezar y terminar. Ajá. O sea, pero son cosas de tu verdadera esencia que fuiste haciendo un lado por decir, no, quizás estoy loca, estoy equivocada, esto no es así, y entonces querer confiar, ¿no? Pero creo que eres un claro ejemplo de estar viviendo el duelo en la ira, porque te veo en estos momentos y te lo decía hace rato, ¿no? Y entonces es agarrar y decir, pero creo que ya a lo mejor para ir como culminando, decías tú, las redes de apoyo son bien importantes. Nosotras a lo mejor no hemos hecho mención, digo, entre líneas lo hemos dicho, pero nosotras vamos a un grupo de autoayuda, ¿no? Revivento. Entonces, creo que de las cosas que yo puedo agradecerle justamente a este grupo de autoayuda ha sido justamente ser esa red de apoyo en mi vida, ¿no? En estos procesos de duelo, o sea, muchas personas es un grupo de autoayuda sin lucro, ¿no? O sea, no se cobra absolutamente nada,
sobrevivimos con nuestras propias contribuciones, ¿no? Entonces sesionamos de lunes a viernes a las 8 de la noche. Hay muchísimos grupos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la región del distrito, somos aquí en Guanajuato somos 4 grupos, hay en León 2 grupos, hay en Dolores 2 grupos, en Pozos está un grupo, y están los del distrito de Querétaro, que hay en muchísimos lugares, porque no me sé los nombres de todos, ¿no? Pero por ejemplo, sesionamos a las 8 de la noche todos los días. No vamos todos los días, seamos honestas, ¿no? Exacto, aquí andamos grabando, pero sin embargo sí ha sido una red muy grande para mí, porque por ejemplo, gente sin la obligación, por la pura... Hay una parte en un enunciado que tenemos que dice compartimos nuestras mutuas experiencias, fortalezas y esperanzas, ¿no? Y entonces es muy cierto, porque el permitirte compartir esto, de ahí nacen estos capítulos, estos podcasts, de querer compartir con ustedes algo que nosotras vivimos y que a lo mejor no te identifiques con todas nuestras historias ni con absolutamente todo lo que nos pasa, pero sí con alguna por ahí te haga algún match y digas, güey, no mames, yo sí pasé eso, o no mames, yo no soy tan lejana a eso, ¿no? Y entonces es exactamente lo que hacemos en el grupo de autoayuda, ¿no? O sea, trabajamos con personas con problemas emocionales de cualquier índole, ¿no? Pero justamente que se ha venido manejando en esta manera, en la manera en la de cómo puedes vivir el duelo o este proceso de una pérdida, a mí me ayudó muchísimo, porque yo creo que ahí me ha ayudado a sanar a través de conocer personas como tú o como personas de nuestro círculo social que compartimos justamente situaciones de nuestra vida. Sí, claro, o sea, y darse la oportunidad, o sea, porque muchas veces ahí mismo en el programa nos dicen no deseches lo que no conoces, porque muchas veces nos aislamos y decimos, ay, ¿quién me va a entender? O cómo le voy a ir a contar a un extraño mis problemas, me van a juzgar, etcétera, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, dicen ahí mismo, tu recuperación es mi recuperación, o sea, y como decía Tania, no es algo con lucro, porque sabemos que muchas veces la imposibilidad de poder tener una salud mental sana es porque no tenemos para ir al psicólogo, para que no hay para medicamentos, cosas que realmente pues no se pueden postergar, y si los postergas pues las consecuencias son graves después, ¿no? Pero nosotros ahí trabajamos, por ejemplo, mucho de la literatura o muchas cosas de las que trabajamos, o sea, vienen de la mano justamente con estos procesos de recuperación, ¿no? Y como les dice Majo, la intención de Revivento es justamente esa. O sea, que si no tienes las posibilidades por algún otro medio, encuentres un lugar o un espacio en el cual te sientas seguro, en el cual te sientas que tienes la capacidad de poder ventilar lo que pasa en tu día a día, ¿no? Y tengas, exacto, tengas un lugar donde te sientas que no estás solo. Creo que eso es lo más importante, que tengas una red de apoyo. Porque hoy te puedo decir, por ejemplo, que nosotras como miembros tienes alguna situación y nos puedes marcar 24/7, o sea, creo que no hemos en ningún momento dicho, ay, no, ahorita no, y de ahí es de donde nosotros nos conocemos, y creo que ha sido algo muy chido el haber podido compaginar desde hace 5 años, justamente, ¿no? Y poder tener a esta red de apoyo en la cual se volvió tan grande, ya fuera solamente de Revivento, ya también por fuera nuestra red de amistad, pero una red de apoyo, porque creo que en los duelos lo peor que podemos hacer es quererlos pasar solos, porque no se puede. O sea, sí necesitas a alguien con quien decir, hoy quiero ver el mundo arder, y necesitas a alguien con quien decir, hoy no quiero saber que el mundo existe, pero que alguien esté ahí y a veces te diga solamente, no hay problema, pero aquí estoy. Y creo que eso es lo que hace el grupo al que vamos. Sí. Si tienen la oportunidad o tienen algún problema, pueden mandarnos mensajitos, les podemos pasar más información, desde donde nos vean podemos mandarles mensajitos para que puedan llegar a uno de estos lugares. Repetimos, es sin costo alguno y hay que vivir un cierto proceso para poder entender, más que estar ahí, entender lo que está pasando con tu día a día. Entonces, dense la oportunidad, creo que nada es equivocado y todo llega en su debido momento. Así es, pero bueno,
pues cualquier cosa, pues aquí estamos, y de igual manera pues no somos tan diferentes. Somos dos humanas que estamos tratando de compartirles nuestras situaciones de vida, nuestras mutuas experiencias, ¿no? Y que a final de cuentas no somos robots ni somos extraños en este mundo, y pues pasamos por cosas similares a las que todo el mundo pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues de mi parte eso fue todo. Igual de la mía, pues nos despedimos. Les seguimos recordando que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya tenemos activo el TikTok, en Instagram y pues en YouTube para que nos puedan seguir. Estamos transmitiendo un ratito antes de entrar a lo que es YouTube, bueno, hacer la grabación, para que nos sigan por ahí, para que puedan mandarnos sus sugerencias, sus comentarios, le den like a la página, nos compartan con otras personas. Creemos que nuestro contenido puede servir para que otras personas se identifiquen. No somos maestras en nada, no sabemos la verdad absoluta, pero creo que tenemos experiencia de vida. Poder desahogarte y poder sacar como tus conclusiones. Sí, esto es catártico. Ok, pero bueno, pues igual ya les dijo Majo, cualquier cosa, pues igual déjenos un mensajito, un comentario, síganos, y pues yo soy Tania. Yo soy Marijó. Y nosotras somos Desatadas y Sin Filtros. Nos vemos hasta la próxima. Desatadas y sin filtros.